Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el libro de Proverbios, capítulo 16, del versículo 16 al 25, y hemos titulado nuestro tiempo devocional como Los pasos hacia la perdición. Los pasos hacia la perdición. Vamos a la lectura de nuestra porción que nos sirve de texto para esta mañana. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente y también estamos corroborando con la Reina Valera 60. Dice en la palabra de Dios: cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las, palabra- las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Bien, en esta porción hemos ahora revisado nuevamente uno de los versículos o una repetición de los versículos más conocidos que tenemos en la Biblia. Hay gozo y satisfacción del espíritu solamente en lograr sabiduría. El hombre sinceramente religioso se mantiene lejos de toda apariencia de mal. Es dichoso el hombre que anda en Cristo y es dirigido, por tanto, por el Espíritu de Dios. Ah, Cuando los hombres desafían los juicios de Dios y creen que están lejos de ellos, es señal de que se hallan a la puerta. No temamos el orgullo del prójimo, temamos el orgullo de nosotros mismos. Aunque se exponga al desprecio del mundo, la humildad es mucho mejor que la altivez de espíritu que hace enemigo a Dios. El que entiende la palabra de Dios encontrará el bien. El que entiende la palabra de Dios se encontrará a salvo, bajo buen resguardo. Cuán peligroso hemos visto en muchas ocasiones que se vuelve a separarnos de la palabra, ¿sí? Estar lejos de la instrucción de Dios, despreciar la instrucción de Dios, despreciar sus estatutos, despreciar sus mandamientos, despreciar sus leyes. El hombre cuya sabiduría habita en su corazón será hallado mucho más prudente que muchos que poseen talentos brillantes. Sistemáticamente hemos visto cómo se repite esta historia a lo largo de este libro. Hemos revisado cómo es que los hombres se van extraviando cada vez más y cada vez más se van alejando de la presencia de Dios, y cada vez eh, el hombre sencillo que usa la sabiduría de Dios se encuentra en buena posición. Como agua para tierra reseca es el hombre sabio para sus amistades y sus vecinos. Sobre todo en este tiempo que la sabiduría del hombre no ha sido suficiente para responder las grandes preguntas que están planteándose hoy las personas, las grandes preguntas que están planteándose las familias a nuestro alrededor, incluso la sociedad y también la política. No tienen respuesta sobre estas grandes cuestiones, y el conocimiento
propio del hombre sabio siempre sugiere algo apropiado para decir a los demás. La palabra de Dios siempre es apropiada en todo tiempo. Siempre trae edificación, siempre lleva resultados. La palabra de Dios cura las enfermedades que debilitan nuestra alma. Esto es advertencia para todos, cuidar de engañarse a sí mismos y a sus almas. La única forma segura para no caer en engaños es conocer la palabra de Dios. Los versículos 16 y 17 se equilibran mutuamente, como lo hicieron anteriormente en el capítulo 15, los versículos 15 y 16. La paz que procede de reverenciar a Dios hace llevadera la pobreza, así también lo hace la realidad del amor humano. Sugieren estos versículos en la Reina Valera 60, el versículo 16 y 17 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. ¿Sí? Estos versículos nos hablan ahora, incluso hasta el versículo 19, que esta advertencia que ya nos había dado, esta advertencia de esta pereza y este desinterés por las cosas espirituales. La sabiduría y la reverencia hacia Dios vuelven nuevamente a estar en primer término. Comienzan estos versículos como una introducción tal vez a una nueva sección o discurso sobre la sabiduría, como un tema repetido. En el versículo 20 habla de esta alegría de percibir la sabiduría. La alegría en el versículo 23 de ejercerla y la falsa alegría de evitarla. ¿Sí? Entonces tenemos el énfasis nuevamente colocado sobre la intervención de Dios en el mundo, que es el rasgo distintivo especial en toda esta sección. Así, los seres humanos se interesan por la sabiduría y el honor. Y en estos versículos observamos el interés que el ser humano, que las personas podemos tener por la sabiduría. El camino representa el proceder habitual de aquellos que se van alejando sistemáticamente de el conocimiento de Dios. Ahora, si nosotros vemos que en este versículo 16 se presenta nuevamente una verdad familiar. El camino, dice, es mejor adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Cuántas veces hemos llevado estos pensamientos dentro de nosotros? Pero ¿cuántas veces estos se han visto truncados por nuestra falta de discernimiento, por nuestra falta de sabiduría? Y a veces hemos llegado a obstáculos que pueden sacudirnos, a obstáculos que nos pueden incluso llegar a sentir o provocar que nos lleguemos a sentir derrotados, que nos hemos sentido derrotados tanto físicamente, moralmente y espiritualmente. Tanto los sabios como los profetas de Israel denunciaron la soberbia. Y en este versículo 19 que hemos visto, dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Lleva una metáfora en sentido militar y aún en los sentidos ordinarios de la vida uno necesita el apoyo de la fe.
El versículo 21 nos recuerda el lenguaje cortés y señala su poder persuasivo. Sus palabras amistosas aumentan la influencia. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. El punto culminante de esta sección de versículos lo encontramos en el número 25. El sabio nos dice que el trabajo es necesario para la existencia física. El apetito del hombre trabajador trabaja por él, porque su misma boca le estimula. El versículo 16 nos lleva a recordar este pensamiento que aparece en capítulos anteriores del libro de Proverbios, donde al hablar de la sabiduría nos dice que porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus rentas mayores que las del oro fino. Capítulo 3, versículo 14, capítulo 8, versículos 10 y 19. En su tiempo, Salomón fue el hombre más rico que todos los demás reyes, hasta el punto de que todas sus copas y artículos domésticos eran de oro, e hizo que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. En primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 14 al 29, tenemos esta descripción. Sin embargo, lo que atesoraba por encima de todo era la sabiduría. Esa sabiduría es el camino de vida para los justos que protege. La sabiduría es un don inapreciable que Dios nos da y es algo que no se puede comprar. Pero aparece el orgullo. Los orgullosos quieren usurpar para ellos la gloria que le pertenece solo a Dios. El Salmo 115, versículo 1 nos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ensalzarnos a nosotros mismos en lugar de ensalzar a Dios es orgullo. Esta es una altivez momentánea, pues Dios derribará al orgulloso. Resulta evidente que muchos de nuestros males de hoy parten del hecho de que nuestra sociedad alienta la agresividad y el orgullo. Muchas veces escuchamos estas frases motivacionales, eres el número uno, eres el mejor, créetelo. El impulso de anteponerse a los demás lleva fácilmente a menospreciarles. El mejor camino sigue siendo el de la humildad, incluso si nos sitúa entre los oprimidos. Esto no significa que tengamos que mantener ocultos nuestros talentos, sino reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios y que se debe usar de manera que le agrade. Igualmente, la humildad piadosa reconoce nuestra continua dependencia de la misericordia y de la ayuda del Señor, por lo cual, como consecuencia, podremos seguir adelante en la vida sin temor y confiando en el amor de Dios que nos sostiene. La palabra de Dios son palabras que dan entendimiento. La palabra de Dios es palabra de vida, es palabra activa. Prosperamos al confiar en el Señor y seguir sus instrucciones. Él promete bendecirnos. La forma en que llegan sus bendiciones es algo que Dios decide. Nos puede bendecir con amigos, con felicidad familiar, con el honor, con la solvencia económica, con estabilidad o con otros muchos dones. Ya lo dijimos, depende de Él. Ser un hombre prudente o perspicaz, según lo explica en otras versiones, significa ser capaz de discernir lo bueno de lo malo, la paja del trigo. La dulzura de los labios es de valor para que alguien se pueda hacer sabio. Dios no se opone a que la educación sea una experiencia amena y agradable.
En ocasiones la Biblia compara las bendiciones espirituales con los manantiales. Por ejemplo, el Señor llama a Él mismo fuente de agua viva en Jeremías 2:13. Nuestro Salvador promete en Apocalipsis 21:6, al que tenga sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Sin embargo, proseguir en la necedad acarrea la desdicha y no las bendiciones de Dios. El habla reflexiva, del sabio resulta grata al alma y a los huesos, es decir, a la totalidad de la persona. Estos versículos nos llevan a una reflexión muy sencilla, a la superioridad de la sabiduría sobre el oro fino y la inteligencia sobre la plata. El apartarse del mal, el tener esta protección contra la maldad, es nuevamente recordada o dicha a nosotros que solamente se encuentra en la vía recta que protege contra la muerte prematura, dando una vida más larga y mejor. Estos versículos hablan de este quiebre y caída que produce el orgullo. Este desquebrajamiento de nuestro ser cuando permitimos que el orgullo esté en nuestra vida. Cuán peligroso se vuelve que nosotros dejar, aunque sea un pequeño elemento, entrar en nuestra vida. Es mejor el espíritu humilde y el estar entre los humildes. Nos asegura que podamos disfrutar cada elemento, que podamos disfrutar de cada don, que podamos disfrutar de cada dádiva, que podamos reconocer que todo proviene de Dios. El sabio de corazón acentúa la capacidad del sabio o prudente para distinguir, es decir, para formar un sabio criterio para juzgar las cosas. Sabio criterio para juzgar las cosas, para discernirlas, para tener entendimiento de las sazones de Dios. Hay una relación entre la persona que tiene un corazón sabio y aquel que habla con dulzura de labios. Los que han adquirido la sabiduría han aprendido que las palabras ásperas pueden herir en forma grave. Por eso la persona sabia reconoce que sus palabras pueden pacificar las tormentas que vienen en la vida de las personas. Es esta fuente de vida que encontramos en la palabra de Dios para mostrar el tremendo valor del entendimiento y la prudencia. La disciplina para los insensatos hacia la sabiduría es la misma insensatez que fue proclamada por los necios o indiferentes y ahora se vuelve en contra de su dueño. Nuestro Señor Jesucristo dijo: todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Hay muchos otros ejemplos de la maldad como trampa para los mismos tramposos. Esta trampa que se preparaba en el suelo por parte del cazador se ha vuelto esta trampa que le ha capturado y que ahora le produce dolor. Así que la sabiduría celestial está por encima de todas. La sabiduría celestial se ha de apreciar más que la riqueza material. La gracia es más valiosa que el oro, pues la gracia es don sobrenatural de Dios, mientras que el oro procede de la providencia común. La gracia es para el alma y para la eternidad, mientras que el oro es para el cuerpo y para el tiempo. La gracia nos sostiene en la hora de la muerte,
cuando el oro ya no puede hacer ningún bien. Hay vanidad y vacío en la obtención del oro, pero gozo y satisfacción de espíritu en la adquisición de la sabiduría. El camino de los rectos es asequible a los que se apartan del mal. En este sentido, pues está señalado por Dios, y este ha sido atropellado, pisoteado por los justos que nos han precedido. Y todo el que tiene interés en preservar su vida no camina sin sentido, sino que está en búsqueda del camino real que se habla en esta sección de la Biblia. Cuanto más sube el altivo, mayor es la caída que sufre. Dios, en su justicia, abate hasta el suelo a quienes han querido subir hasta el cielo. Faraón, Sennacherib, Nabucodonosor, Herodes. Todos estos hombres que quisieron estar por encima de la potestad de Dios, fueron abatidos hasta el suelo. Cuando los altivos se ponen a desafiar a Dios, su caída está a las puertas. No temamos pues el orgullo ajeno, sino temamos grandemente caer nosotros mismos en orgullo. La humildad nos tiene el favor de Dios y nos preserva de muchas tentaciones, lo cual es mejor que repartirse los despojos con los soberbios. No hay ganancia que se compare con la sabiduría. La prudencia se granjea el respeto y la estima de los hombres y el éxito en los asuntos de cada día, pero todavía son mayores los beneficios que reporta la piedad. Tengamos, sin embargo, en cuenta que ambas cosas no se contraponen, sino que más bien se agregan, se unen, se aglutinan y producen mayores beneficios. Los que poseen sabiduría sólida reciben también el crédito y el prestigio que la acompañan. La dulzura de labios es un complemento muy deseable. Así que cuando hay sabiduría en el corazón, hay también discreción en los labios, lo que añade a la calidad de la enseñanza la capacidad para transmitirla persuasivamente a otros. De nuevo, hemos visto esta insistencia en buscar el camino de Dios, en buscar lo recto, en buscar la protección bajo su resguardo. El sabio es cuidadoso de lo que dice, porque su deseo es ayudar, no lastimar. No dice lo primero que le viene a la mente. Como resultado de ello, añade gracia a sus labios. No nos encontraremos con versículos mejores en que se haga un contraste entre riqueza y sabiduría. No encontraremos mejor exhortación que estos versículos en cuanto al final de los días. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El camino es una metáfora para la vida habitual de una persona. El camino recto se aparta del mal. El que anda en él no se compromete, se esfuerza por hacer el bien de forma consistente. Estas palabras son tenaces en su ataque al orgullo. Una persona altiva no siente su necesidad de Dios. Ciertamente, Dios tampoco necesita de ellos. La soberbia destructiva derrumba a muchos hombres que alcanzan el triunfo en el mundo. Y además, esta soberbia destructiva es contagiosa. Esta soberbia no solamente destruye a la persona, sino también a aquellos que deciden seguir aquella senda.
Por eso dice, hay camino que al hombre le parece recto. En los proverbios existe una gran diferencia entre el camino de Dios y el camino del impío. Igual que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Este proverbio al final, el 25, habla sobre el necio, quien cree que va por el camino recto, mientras está en el camino equivocado, y al final solamente encontrará la muerte. La muerte se refiere a la muerte física, pero también involucra a la muerte espiritual. Busquemos sinceramente la enseñanza de Dios. Los soberbios toman muy poco en cuenta sus debilidades. No se anticipan a los impedimentos que tienen. Piensan que están por encima de las flaquezas de la gente común. Con este estado mental es muy fácil que las mentiras los atrapen. Es irónico, pero los soberbios pocas veces se dan cuenta de que la soberbia es su problema, a pesar de que quienes los rodean están muy conscientes de ello. Pregunte a alguien de su confianza si su deseo de complacencia lo ha cegado a las señales de advertencia. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos ignorado la palabra de Dios? Y esto ha traído un desenlace desastroso. Durante siglos la gente buscó la fuente de la juventud, un manantial que le daría vida eterna y vitalidad. Nunca se encontró. Sin embargo, la sabiduría de Dios es una fuente de vida que puede hacer feliz, saludable y viva a una persona para siempre. ¿Cómo? Cuando vivimos mediante la palabra de Dios. La palabra limpia los efectos mortales del pecado y la esperanza de la vida eterna con Dios nos da una perspectiva gozosa en nuestra vida actual. La fuente de la juventud era un simple sueño, pero la fuente de la vida eterna es una realidad. La decisión es personal, la decisión es de cada uno, la decisión es suya y mía. La sabiduría de Dios nos puede iluminar o el peso de nuestra propia necedad nos puede arrastrar a un desenlace desastroso. Decidamos bien, decidamos sabiamente, decidamos una presencia constante de Dios en nuestra vida por medio de su palabra. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque nos acompañas y siempre estás cerca de nosotros. Señor, y nos permites ahora seguir creciendo en tu palabra, seguir creciendo en el conocimiento de ti, de tu amor, de tu bondad y del camino, Señor, que nos preparas delante de nosotros, Señor. Y ese camino, Señor, sabemos que va en dirección a tu presencia. Permítanos, Señor, estar fuertemente afianzados en Él, estar confiados, estar gozosos, estar alegres y contentos, Señor. Y también enfrentar sabiamente cada problema, cada confrontamiento, cada dificultad, Señor, cada enfermedad. Tomados de ti y de tu palabra, Señor, podamos discernir la mejor forma para llevarlo adelante. Gracias, Señor, por toda la provisión que nos has dado en este tiempo, Señor. Gracias porque nos has sostenido. Te pedimos por aquellos que están en enfermedad, en tribulación, en dolor, Señor, que tú les sostengas y les guardes. Llévales de ti, de tu Santo Espíritu, Señor, y sosténles en todo tiempo. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Dejamos en tus manos nuestras necesidades, así como también danos más hambre de ti, de tu palabra, Señor, y de tu presencia. Te damos gracias de todas estas cosas y todo lo rogamos en el bendito nombre
de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.